guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hola, te habla el doctor Julio Sotero y aquí nuevamente compartiendo contigo lo que es una nueva conciencia. Hemos llegado a un punto en la enseñanza donde estamos trabajando en ese puente que conecta una enseñanza con otra que va en progresión. Conéctate con nosotros, sé parte de esta experiencia digital a través de Bridge TV. Suscríbete al canal cada vez que suba un video nuevo o tengamos una actividad en el Bridge TV, tendrás una notificación. Quiero agradecer a la cantidad de gente que nos ha escrito, se ha hecho parte de esta gran familia del Bridge TV a través del Bridge Network. Es una plataforma digital para darte herramientas espirituales, maneras que tengas para edificar tu asignación espiritual. Entremos en la materia de hoy día y cómo conectamos la clase pasada con todo lo que es el aspecto de la sanidad del alma y ahora el entendimiento espiritual a través de la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando desde el punto de Efesios capítulo 1. No podemos salir muy lejos ni irnos muy lejos de lo que es esa escritura que estamos utilizando del libro de Efesios capítulo 1, la oración de Pablo. Así que permítame comenzar con esta declaración. Lo que ha detenido el avance del reino no son las ideas geniales de los hombres meramente por un chispazo del espíritu, sino lo que ha detenido esas ideas o el avance del reino son esas ideas acompañadas de versos bíblicos sin entendimiento. Y de eso vamos a estar hablando hoy día. Hay mucha gente que tienen un semillero de palabra, de lo cual no podemos decir que está mal, pero cuando se tiene algo sin entendimiento, queda sin fruto. Por eso, no estamos aquí para ser creativos meramente, sino para obedecer a Dios. Y en la medida que podamos entender como generación esta verdad revelada, escuche bien, nos veremos siendo uno con el Señor. Y ese es el fin. El ser uno en el Señor no es algo que nos debe de costar algo aparte de el evangelio mismo. Cuando Pablo dijo que una cosa hago, es la capacidad de hacer lo que tengo que hacer en una sola cosa, no en una diversidad. Por eso es bien claro que en la gestión de Dios, Dios mismo tuvo gestos que distrajeron al mundo de la ignorancia o el de las tinieblas. Y fuimos diseñados para oír a Dios perfectamente. Así que obediencia es la misma cara de la moneda que oír. Es importante entender esto. Y por ende es imposible oír y no ser obedientes. Porque obediencia provee tener oídos que oyen a Dios. Y eso es lo importante. Por eso te invito que repases, vayas a tus notas de las clases pasadas, porque vamos a tener un tiempo glorioso durante estos próximos minutos. Vayamos a la escritura que está en Efesios capítulo 1, verso 15. Me gusta hojear la escritura, tocarla, es algo impactante. Hay gente que tiene su dispositivo digital, su iPad, lo hace electrónicamente. Yo soy todavía de aquellos que le gusta sentir la hoja del libro moviéndose. Así que vamos al libro de Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Son varios versos, son dos versos que vamos a leer. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor
para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo escribía con continuidad hacia el diseño. Eso debemos de tenerlo bien claro. Conforme a la mentalidad de avance, era su constructo de pensamiento. Por eso él decía, orando por los que había oído de su fe y el amor por todos los santos. Cuando viene este impacto de alumbrados y con entendimiento, nos convertimos en testigos arrepentidos. Oiga bien, testigos arrepentidos. Oyó bien, testigos arrepentidos. ¿Y qué es un testigo arrepentido? Son los que conocen el sistema operativo de la ignorancia que operaron en aquel entonces y saben cómo trabaja de modo que puedan desarticular toda una red de ejecución de ignorancia. Por eso es importante que el alma, el entendimiento humano, no quede sin ese fruto del Espíritu. Por eso Jesús dijo bien claro, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos son elementos de juicio. Son personas que han tenido una manera operativa con una tecnología espiritual que desarticule todo lo que es un sistema de ignorancia que no te haga avanzar hacia las cosas de Dios. Por ende, el creyente confesando a Jesús como Salvador no es uno en una esquina, es uno que está denunciando el hampa del crimen a que pertenecía. Por eso la oración tenía destinatarios, la oración que hizo Pablo. Él dice, los de fe, los que tenían amor por los santos. Pablo hacía memoria de ellos. Por eso es una fe inquebrantable. Por eso un amor por todos los santos. No era ambiguo en la fe. No se puede arribar al conocimiento de Cristo mismo sin lo que Pablo ha visto como fruto en la vida de los santos. Por ende, la oración no es un acto de lotería. Es una construcción espiritual. Son obras de fe, obras tangibles que se hacen manifiestas en los que han nacido de nuevo. Por ende, toda palabra se convierte en una promesa cuando se imparte y se realiza en herencia cuando operas en una gestión hacia ella. Me gustó lo que dije, lo voy a volver a decir. Yo espero que me salga. Toda palabra se convierte en una promesa cuando se imparte y se realiza en herencia cuando operas en una gestión hacia ella. Eso te lleva a entender, no tan solamente en el espíritu, sino en tu alma. Recuerda, tu alma es el lugar donde se perciben aspectos espirituales y debes de manifestarlo en el entorno natural cuando esa alma opera en esa obediencia. Es por eso que hemos definido que la vida es el resultado de lo que entiendes. Si no lo entiendes, básicamente no tendrás vida o no estarás viviendo lo que Dios realmente ha asignado para ti. Por ende, o en conclusión, no hay vida fuera de lo que entiendas de la vida. ¿Escuchaste bien? No hay vida si no entiendes o no tienes entendimiento de esa vida que Dios te dio. El entendimiento es claro porque el entendimiento es la facultad de cómo yo percibo la vida misma.
El entendimiento es la antesala de la toma de decisiones. Es la próxima decisión que está basada en el concepto de la vida que entiendo. Esa es la que voy a tomar. Por ende, la oración de Pablo iba dirigida a aquel que el entendimiento le daba expresión y hacía algo diferente. Es entender lo que se nos dice de la misma manera que Dios entiende. A eso se le llama unidad del espíritu. Unidad del espíritu no es cuando se negocian valores o principios o se habla de doctrina. Es cuando lo que se está diciendo se oye de la misma manera del entendimiento, donde Dios entiende las cosas. Se entiende lo que se lleva a la acción. El entendimiento tiene el poder de la acción incorporada. Por eso, si no entiendo, no me muevo. Así que muchos creyentes no meramente se mueven o dejan de moverse, mejor dicho, no por falta de obediencia, sino por falta de entendimiento. Por eso mi entendimiento es la medida, o está medida, o está medido, mejor dicho, por mis acciones. Debemos de operar en un entendimiento único, que es el que te da el Espíritu. No se puede tener un entendimiento diferente en cuanto al reino. Puede ser más lento o más rápido en algunos. El asunto es que el problema es que cada uno está entendiendo como quiere. Y entendimiento a veces es un entendimiento distorsionado. Entendimiento es una cosmovisión de una vida. Ver la vida como Dios la entiende. El entendimiento no se adquiere en un congreso, sino es una facultad que Dios mismo habilita en ti. El entendimiento tiene aspecto eterno. Entender lo que pasó y entender lo que está pasando para poder entender lo que va a pasar. Allí tienen los tres aspectos de dimensión eterna: lo que fue, lo que es y lo que pasó. Eso es la capacidad que el Espíritu imparte en tu vida. Eso es lo que Dios ha depositado en ti. Por eso puedes hacerlo, puedes lograrlo. Puedes llevar esa alma a sometimiento. Sé que opero en el entendimiento cuando mis acciones pertenecen a un marco más grande que mi vida misma. No está fuera de un nivel eterno. Esto es dado a gente espiritual. Escucha bien. Cuando entendemos, vemos dos partes. Escucha bien. Cuando entendemos, vemos estas dos partes. Número uno, santidad es dar la medida, tener la medida clara. Cuando entendemos ese marco de santidad, entender que hemos sido separados por Dios y entendemos que pecado es quedarse corto. Y ante esto no podemos hacer nada. Lo hace la gracia en nosotros. ¿Está aquí? Yo creo que hemos hablado bastante. Es una de estas clases. Yo te mencioné hace un momento atrás, al principio, que esta es de estas clases que edificamos un puente para avanzar y que tiene que ver con el entendimiento. Y hoy día la gente vive una fe fingida. La Biblia es clara cuando el apóstol escribe y hace una declaración en el libro de Hebreos, y aún en todos sus escritos, él es puntual cuando dice, por la fe entendemos. Eso quiere decir que la fe trae entendimiento espiritual, te abre una capacidad, te lleva más allá
de lo que tú puedes ver o entender. El mismo Pablo lo establece, que cuando le pedimos a él en Filipenses, él establece esta pauta eterna. Él hace mucho más de lo que pedimos y entendemos. Toda palabra de Dios va a ir sobre nuestro entendimiento natural para colocarnos en un entendimiento espiritual que trae eternidad a nosotros y nos corresponde a nosotros espiritualmente traer esa alma a ese sometimiento. Cuando entiendo algo, según Dios, lo que nos faltará es la materia, que es la fe. Cuando yo entiendo algo que viene de parte de Dios y lo llevo a mi alma, entonces la fe es la acción, es el motor, yo diría que es la energía que le va a dar fuerza a mi alma a actuar. Porque si no, mi alma va a mantener un entendimiento corto. Y voy a creer una cosa y voy a actuar de otra. Por eso es que hay creyentes que creen una cosa y actúan de otra manera, porque actúan basado a a lo que entendieron. Y yo no camino en cuanto a lo que entendí. Yo camino en cuanto al entendimiento mismo de Dios que colocó en mí a través de esa nueva naturaleza. No es complejo, es cuestión de creerlo, es cuestión de llevar esos pensamientos cautivos. Por eso Pablo nunca oró para que entendieran sus cartas, era para que conocieran a Cristo. Y los primeros cristianos pagaban con su vida porque eran testigos arrepentidos de un judaísmo que los mantenía cautivos, no de los judíos, sino de un espíritu religioso. Note bien que estoy haciendo la salvedad y la aclaración. Por eso la primera iglesia operó desde ese punto para revelar cómo se operaba desde un punto de ignorancia y de tinieblas, llenos de costumbres y operando en una luz artificial con tipos y sombras, pero no en la luz de Cristo. Y eso no terminó allí, todavía eso sigue. Siempre en la historia, siempre a través de la historia, se ha identificado o se ha hablado de hombres que conocieron más de Dios que de la Biblia. Así que se desarrolló una mente versicular. Oyó bien, una mente versicular. El problema es con la versiculitis que hay. ¿Ves? Has escuchado gente que dice, yo poseo lo de Daniel, yo opero en la unción de David, esta es la unción de Josué en mí. Esas fueron medidas que fueron impartidas para ellos individualmente. Si ellos fueran los que estuvieran aquí y nosotros los que vivimos allá, muchos de ellos hubiesen dicho entonces, en base a esta línea, yo opero en la unción de Julio, yo opero en la unción de Margie. Pero no, tener esa mentalidad escritural es vanidad. Oiga bien, porque citas la palabra, pero no hay un entendimiento revelado. Ojo, vuelvo a decir, no estoy hablando acerca o en contra de lo que es tener una escritura, pero cuando se te revela, cuando tienes un entendimiento, ¿ves? No, yo estoy pasando lo de Moisés. Mira, para ser Moisés tienes que tener una vara, tienes que haber cruzado el Jordán, tienes que haber cruzado, el Mar Rojo, tienes que haber luchado con casi 3 millones de cabeciduros en el desierto para cualificarte en la vida de Moisés. No me está pasando lo de Job, tengo la unción de Job. Jehová Dios, Jehová quitó. Estamos
Entiende las escrituras, entiende el pacto donde estás viviendo. Por eso el apóstol dice claramente, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tener esta mentalidad escritural es vanidad de la mente. Los versículos bíblicos no son evidencia de mi nacimiento espiritual. Aún hombres que no conocen a Dios hoy día, esa es la moda en el mundo del entretenimiento. Ellos citan la escritura, aún en los deportes, cometen o hacen un logro y señalan hacia arriba. Pero eso no quiere decir que hay un entendimiento pleno. ¿Estás entendiendo esto? Lo que es prueba, lo que es evidencia de que ha habido un nacimiento espiritual es que hay una obra de fe firme en ti, expresada por un alma que está sometida a una vida espiritual. Una iglesia llena de promesa, oiga bien, no produce cambios. Es cuando el hijo de la promesa es certificado por la obra de la fe. La obra de la fe no era que Abraham mataría al hijo, sino que creyó que Dios se lo podía resucitar. Este entendimiento es el que Dios hace que se alumbre en el tiempo que está o estás viviendo conforme a la palabra que se te ha otorgado. En el caso de Santiago, cuando habla de que Rahab mintió, no se trataba de la obra de la fe. La obra de la fe es saber dar argumentos de las tinieblas, de que habitamos en un tiempo. Por ende, como testigos arrepentidos, Pablo se refiere como basura, pero no era, escucha bien, porque no servía, sino que identificó que era parte del problema. Estaba creyendo con un entendimiento que ya había caducado. Era para aquella época. Pablo decía, yo estimo estas cosas por basura. En otras palabras, ya no tienen efecto. El entendimiento se modela. Por eso Pablo decía que teníamos que tener abiertos estos ojos. ¿Cuáles? Los ojos del entendimiento. El entendimiento que está radicado en tu alma, no en el espíritu. El espíritu lo entiende todo, escudriña las cosas de Dios, se mete en la cámara secreta, está allí. Es tu alma. El problema está en tu alma. Por ende, alumbrar viene de una perspectiva de entender y no de opinar. Recuerda que lo que se plantea no es mero pensamiento, sino que se está hablando de entendimiento. El pensamiento está dentro del entendimiento, oiga bien, pero el entendimiento es la habitación del pensamiento. Recuerde, usted responde por lo que entiende sobre un asunto. Ejemplo, escucha bien. Escuche esto bien. Cuando se le dice a usted, tome una silla, siéntese, usted entiende lo que es y responde. Aquí hay una silla y me siento. Pero cuando usted no entiende lo que es una silla, no sabe, no tiene entendimiento para qué se utiliza eso. ¿Se ha encontrado alguna vez con eso? Con un aparato, con un instrumento que no tiene ni pleno entendimiento para lo que es. Le dicen, tráeme acá ese elemento y úsalo para esto, dame una mano, por mencionarte algo. Y tú dices, vas a buscar, ahí está el instrumento, te lo muestran y te quedas paralítico. Te quedas tieso, te quedas como una momia. Eso pasa cuando no aplicas entendimiento de Dios a aspectos espirituales
que tienen que ver con tu asignación. Entonces ahí es donde se crean lagunas, se crean ideas, se crean historias. Es que el diablo me está persiguiendo, es que no me dejan avanzar y tratas de señalar a alguien que es el culpable. Cuando el culpable lo cargas constantemente, es la falta de entendimiento. Cuando a ti te dicen, tráeme una silla, tú conoces lo que es una silla, siéntate, operas y te sientas. Lo que Pablo plantea, lo que plantea el apóstol, es la nueva criatura y te está diciendo que no es alguien con ideas transformadoras, no es la perfección del pensamiento, sino el cambio de entendimiento lo que va a prevalecer en ti. Este es el mensaje del reino. No es como yo entiendo, sino como Dios entiende y me da la facultad por su gracia de entender cómo Él está entendiendo. A esto se le llama el poder del uno. Todo lo que no se entiende según Dios traerá división y separación. Y esta es la guerra espiritual que debemos de enfrentar. Y es la razón que buscamos para estar operando en su reino. Por eso entendimiento es lo que produce en mi vida. Es lo que produce alrededor de mí. Wow. Esto del entendimiento lo vamos a seguir tocando, lo vamos a seguir ampliando para la próxima clase. Son detalles, te pido que vuelvas a escuchar esta enseñanza, que te prepares durante toda esta semana para que la próxima semana puedas sentarte a la mesa, servimos la cena y podamos comer juntos acerca de lo que es el avance de una nueva conciencia y el desarrollo del entendimiento de Dios en cada uno de nosotros. Ese que te habló fue el doctor Julio Sotero y te espero para que la próxima clase puedas estar allí conectado con el Bridge TV. Suscríbete, comparte, invita a alguien a que todos los lunes estamos allí en la noche, a las 8 de la noche, compartiendo con cada uno de ustedes cómo desarrollar una nueva conciencia.